Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas a través del estudio de Radio Cuca y también domingo por medio en la Biblioteca Pública del Fontán de Oviedo, Asturias, España, con entrada abierta y gratuita para todos. Puedes conectarte con nosotros a través de nuestra página web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes seguirnos por Twitter a través de @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb.gmail.com o participar de nuestro grupo de Facebook, La Espada de Damocles. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder, ¿eh? Buenos días a todos, aquí estamos en la Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso, para compartir, una mañana ahora, como es nuestra costumbre con este cambio de margen horario, ya que con el programa que hacemos domingo por medio en la biblioteca, eh, ahora hemos pasado por las mañanas la Espada de Damocles, para que madruguen un poco, ¿vio? Hay que despertarse temprano. Y si no se despierta temprano no hay problema porque puede descargar el programa a través del canal de iBooks, puede verlo un poquito más adelante cuando lo voy subiendo a YouTube también, lo puede ver en video, lo puede ver en audio con una imagen fija, tiene todas las opciones, no tiene excusa para poder escuchar la espada de Damocles. También puede compartir el programa si le gusta, no hay ningún problema, puede subirlo a su propio canal, puede hacer lo que quiera con la espada de Damocles, es suyo. Hemos hablado en el día de ayer en la Biblioteca Pública de Oviedo, Biblioteca del Fontán, precioso lugar, un ámbito excelente para desarrollar un programa de radio con un ambiente muy tranquilo, muy silencioso, como un teatro, que es lo que es esa sala de actos. Es genial, realmente es un placer estar ahí. Y agradezco a las autoridades de la biblioteca y a algunas personas que trabajan allí que colaboran y favorecen que la espada de Damocles pueda estar, pese a algunos contratiempos técnicos que todavía tenemos. También agradezco a Juan Manuel Sánchez Carro, que es el que ha diseñado esa caricatura de mi persona ahí haciendo la espada de Damocles como una manera de publicitar el evento y que lo hace de manera magistral. Siempre que lo convoco y le pido que me haga algún dibujo, él lo hace, no sé de dónde saca esa inspiración, pero genial. Hemos hablado ayer acerca de la adivinación, el mecanismo de la adivinación. Hemos recorrido algunos métodos adivinatorios clásicos, algunos modernos todavía que existen en nuestra época, y nos pusimos a pensar bastante acerca de, al final del programa, acerca de cuál es el mecanismo, que era la idea del programa. Así que todavía nos quedan algunos métodos de adivinación en el tintero para que veamos hoy y también nos queda bastante para pensar acerca del funcionamiento de las mancias. Hemos hablado de la época precientífica, cuando el mundo era como un universo vivo,
como el mundo estaba vivo, era un organismo, y el cazador, por ejemplo, sentía que el aire, el viento, la lluvia, el sol, todos ellos participaban del éxito o fracaso de su cacería. Así que podía él ver o leer en el ambiente señales que le podían indicar si iba a conseguir lo que quería o no. Hoy en día nos parece todo esto una tontería y miramos el pronóstico para ver si llueve y si queremos saber si algo va a salir bien, simplemente evaluamos los pros y los contras y se acabó la historia. En la época científica fue cuando esto que yo contaba del organismo vivo se acabó, en la época newtoniana, la física mecanicista y reduccionista. Luego vino gente como Einstein, Heisenberg, Bohr, David Bohm y muchos otros, Rupert Sheldrake últimamente, bueno, muchos que han propuesto teorías que han desarticulado a la física dura, mecanicista, que hacía pensar que éramos, bueno, una especie de, de aborto de la naturaleza, que éramos como una especie de isla en este mundo, ajenos a todo tipo de influencias. Y no, nos dimos cuenta que no éramos observadores, sino participantes. Entonces, hablamos ayer acerca del Pratitya Samutpada, que es esta idea del Buda, de la, eh, digamos, creación interdependiente o generación interdependiente, que todo se influye a todo. Y de hecho en Oriente hay una imagen, que es la del, parecido al holograma sería, ¿no? Que es la red de Indra, que es como si fuera, imagínese, una telaraña, de una araña normal, que, bueno, ha caído agua del rocío, ¿no? Esas gotitas de rocío, se han depositado en distintas partes de esta telaraña. Entonces cuando uno observa la telaraña, obviamente ve las gotitas, las ve brillar, y en el brillo de cada gotita, en el reflejo, ve a todas las demás gotitas. Entonces es esta idea de que en todas las cosas están todas las demás cosas, como contenidas, que es una idea que David Bohm, un físico que ya ha muerto, pero que desarrolló una idea muy interesante, que hablaremos en un rato, que es la idea del universo replegado por un lado o implicado, y el universo desplegado o explicado por el otro. Así que lo que tenemos claro es que todos los métodos de adivinación se basan en la irracionalidad, en la irracionalidad. ¿Qué es la racionalidad? Bueno, la racionalidad, que es lo contrario de la irracionalidad, como se habrá imaginado, era un acto de infinita sabiduría, que, que bueno, la racionalidad es pensar que existe una sola respuesta para cada pregunta, es decir, la correcta y la incorrecta, el hecho de dividir bien las cosas y decir esto es esto y aquello es aquello, ¿no? Dividir en raciones, racionar, racionalizar. Entonces, los métodos adivinatorios se basan en gran medida en la irracionalidad, porque apelan a un aspecto de nosotros que es el mismo que usted encuentra, por ejemplo, en sus sueños. Cuando usted está despierto, su mundo es muy coherente. 2 más 2 es 4, es decir, usted si tiene que por la tarde, no sé, ir a cierto lugar a cumplir una función, es lógico que se prepare de tal y cual manera, porque si se prepara adecuadamente, descansando, estudiando o lo que fuera, bueno, tendrá éxito en su emprendimiento. Sin embargo, hay otra visión, que es la visión irracional, la que no divide tanto las cosas, y empieza a pensar que si usted, no sé, cantara una canción, eso favorecería quizás el éxito de su empresa, tanto como si descansase, tanto como si estudiase. O si usted, no sé, arrojara al aire una moneda, o si usted, no sé, bailase una tarantela. Entonces, esa visión irracional rompe un poco la estructura de ese pensamiento que tenemos los occidentales, que es un pensamiento lineal. Nosotros los occidentales pensamos en línea, es decir, hacemos líneas de tiempo, nos parece que algo comenzó en cierto momento y finaliza en otro. Entonces uno dice, bueno, mi vida. Entonces uno se imagina una especie de línea larga, ¿no? Donde van pasando cosas. ¿Y el futuro dónde está? A la derecha, ¿no? Porque uno escribe hacia la derecha. Entonces le parece que la línea de tiempo tiene que avanzar hacia la derecha.
Entonces existen frases como lo pasado pisado, ¿no? Si ya pasó, no puedo volver atrás. Mientras que el pensamiento oriental no solo es circular, en el sentido de que uno vuelve a pasar por el mismo sitio una y otra vez, sino que es simultáneo, que es todavía más difícil. Porque uno puede decir, bueno, hasta un punto yo puedo seguir esto de circular, ¿eh? Porque bueno, si agarramos la línea de tiempo occidental y la curvamos, y bueno, el punto final se toca con el primero, no hay problema, la Tierra es redonda, lo puedo entender. Pero lo otro, la verdad que no tengo ni por dónde entrarle, ¿eh? No me cabe. Es decir, la simultaneidad. ¿Qué quiere decir simultaneidad? Quiere decir que cuando algo sucede, no es que sucedió una cosa antes y va a suceder una después y nada más. Cuando algo sucede, muchas cosas suceden simultáneamente. Por ejemplo, se rompe un jarrón. No se rompe un jarrón y punto. Eso es un reduccionismo, eso es a los fines prácticos. Yo quiero decirle a alguien, mira, Roberto, ¿sabes qué pasó? El jarrón que tanto querías se me cayó, ¿viste? Bebí mucho, le pegué, me caí y se rompió tu jarrón. ¿Qué le vamos a hacer? Es decir, es un relato de eventos. Pasó esto, luego pasó lo otro y finalmente pasó lo siguiente. Es decir, bebí, me tambaleé, di unas brazadas al aire y le pegué a tu jarrón que se rompió. Punto final de la historia. Pero no, el pensamiento simultáneo incluye que ocurren otras cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, que en ese momento tocó o pitó, según el país que uno esté, la bocina, ¿no? O el claxon, dirían aquí en España, de un coche en la calle. En el mismo momento que uno estaba tambaleándose, una bocina sonó. En el mismo momento que estaba tambaleándose, una mosca despegó vuelo. En el mismo momento que uno estaba golpeando el jarrón y el jarrón volaba por los aires para estrellarse en el suelo, eh, uno, no sé, sintió un ardor en el estómago. Entonces, todas estas cosas tienen o no tienen que ver con el evento. El occidental diría no. Acá la única cosa importante es beber, tambalearse, caer jarrón, romper. Punto. Mientras que el oriental dice no, hay muchas cosas a la vez. Fíjense cómo escribían la historia los chinos en las dinastías antiguas, ¿no? Ellos contaban, por ejemplo, bueno, el río tuvo una crecida importante, ¿eh? Y bueno, los pájaros este año vinieron en menor cantidad. Además hizo mucho calor y el rey cambió su gorro, ese gorro que tanto le gustaba, lo cambió por otro. Después también pasó que la reina se enfadó con el rey, se peleó, obviamente, esas cosas que pasan. Y bueno, la gente tuvo una buena cosecha y estuvo muy contenta. Así. Ese es el relato de la historia. El occidental pregunta, ¿sabes qué pasa? Yo no te puedo seguir, ¿viste? ¿Qué pasó primero y qué pasó después? Y aparte, yo necesito saber el orden de las cosas, qué causó qué cosas, por qué hubo una cosecha así, ¿me querés explicar? O por ejemplo, ¿por qué el rey cambió el gorro? ¿Que no le gustaba el anterior? Y el chino diría, no sé, yo no sé qué causó que el rey cambie el gorro, yo solamente te cuento eventos, ¿viste? Entonces, ¿qué hace un chino de esa dinastía? ¿No? El moderno no, el moderno ya está comunizado, digamos, con el comunismo y con el capitalismo posterior ya directamente es otra cosa. Pero el chino antiguo, esas visiones antiguas del mundo, el chino lo que hacía era fotografiar, por así decirlo, un momentum o un momento, ¿no? Del tiempo. Él no decía, este momento es el momento, no sé, 1983 o 1980. No decía nada. Simplemente relataba hechos. Y hechos simultáneos. Contaba que cuando pasó tal cosa pasó otra. Punto. Porque para el chino era importante el momento completo, no un evento solo. El occidental toma un evento y, por ejemplo, si yo relato a un amigo lo que hice ayer, digo, bueno, me levanté por la mañana y como tenía un poco de hambre, comí en el desayuno abundante. Y después me fui a caminar porque tengo que hacer ejercicio. Es decir, es como una especie de continuamente explicar los porqués. Hago esto por lo otro y entonces como hice esto, viene lo de después. El chino no. El pensamiento chino es un pensamiento simultáneo.
Entonces, él lo contaría así, diría, me levanté por la mañana, comí mucho, en el desayuno, después salí a caminar. Salí y bueno, estaba muy contento. Y bueno, también me puse un jersey color rojo. Además, esa mañana también miré un programa de televisión. Es decir, un montón de cosas que parecen inconexas, que uno no sabe cuál viene primero, en qué orden van, por qué uno hizo cada cosa, pero está todo ahí. Entonces, el pensamiento adivinatorio tiene más que ver con eso, con retratar un momento, capturar un momento donde pasan muchas cosas, un momento donde, como en los poemas de Whitman, de Walt Whitman, o hasta en los relatos, fíjese de lo que les digo, de Jiddu Krishnamurti, que a veces antes, en sus libros, antes de una entrevista con alguien, él relata y dice cosas como, por ejemplo, la naturaleza estaba tranquila y los pájaros volaban alto. Pasaba una persona por ahí que sonreía y unas gotas empezaron a caer. Parecía que el día estaba contento. Es decir, va relatando eventos nada más. Y Whitman hace lo mismo, y inclusive contrasta cosas de las más variadas. Y uno no sabe a dónde va. Es decir, ¿qué quiere decir con todo esto? Nada, nada quiere decir. Nosotros los occidentales siempre queremos decir algo, siempre tenemos un destino al cual arribar, una conclusión a la cual llegar. El chino no. El pensamiento chino solamente mostraba un momento del tiempo. Entonces, los procesos adivinatorios normalmente tienen un patrón caótico. Es decir, generan desorden inicialmente, y en ese desorden luego nosotros encontraremos un sentido, ¿no? Al igual que cuando se describe por parte de los chinos la historia, parece caótico, es decir, es una acumulación de eventos, ¿no? De muchos eventos. Algunos nimios, algunos parecen muy importantes, y uno no sabe cuál es la punta de todo esto. Entonces es un patrón caótico. Esto quiere decir que para que rompamos nuestro pensamiento lineal occidental, necesitamos crear un patrón caótico. ¿Cómo se logra esto en un sistema adivinatorio? Barajando las cartas para que salgan todas como les plazca. Eh, no sé, los pozos del café, como hemos hablado ayer, arrojando dados, arrojando huesitos, arrojando lo que sea, ramitas, como en el I Ching, las monedas del I Ching o los tallos de Milenrama. Es decir, se crea desorden, se crea caos. Usted necesita crear una simultaneidad de sucesos que no tengan principio ni fin. Entonces, aleatorio no quiere decir lo mismo que azaroso, ¿no? Es decir, se pueden crear posibilidades infinitas, pero esas posibilidades siempre tienen alguna razón de ser y un patrón de base. Es decir, no hay algo totalmente azaroso. Que usted, no sé, vaya a echar las cartas en una mesa y salgan azarosamente de una manera. No, tienen unas bases, es decir, las cartas nunca van a caer de canto, por ejemplo. Una carta nunca le va a quedar de canto, detenida, en vez de caer boca abajo o boca arriba o en sus extremos. No, la carta siempre va a caer de una manera determinada, pero usted no sabe cuál. Entonces es aleatorio la manera en que caiga, pero no azaroso. Entonces, siempre que hay un patrón caótico, en los sistemas adivinatorios se le agrega una convención. Como el patrón es caótico, se agrega una convención para entenderlo, para derivar de eso un sentido. Entonces se dice, por ejemplo, bueno, cuando echemos las cartas, o los huesitos, los que salgan hacia arriba en la mesa significan lo bueno. Los que salgan hacia abajo significarán los problemas. Los que salgan a la derecha el futuro, a la izquierda el pasado y en el medio el presente. Entonces usted ahí le puso una convención a algo que no la tenía, a un patrón caótico. Es decir, está interpretando, entendiendo un sentido a un momento, a un momento. Está creando un momento como el de los chinos cuando relataban la historia, y a ese momento usted ahora le tiene que dar un sentido. Entonces, ¿qué hace? Conviene algo. Si pasa tal cosa, significa esto. Si pasa tal o cuales otras, tal otra. Entonces usted empieza a darle sentido a lo que está ahí interpretando.
Muchas veces los sistemas más básicos de adivinación son binarios, ¿no? Sí y no. Entonces usted arroja algo, si cae así, es sí, y si cae asá, es no. Lo que pasa es que eso es muy elemental y no satisface mucho, porque la vida, usted sabe, no se basa en blancos y negros. La vida tiene grises. Entonces, si por ejemplo yo voy al tarotista y le pregunto, quisiera saber si fulanita me va a querer. Bueno, sí, y nada más. ¿No le suena poco eso? Es mejor preguntar cosas como, por ejemplo, quisiera saber acerca de fulanita, si voy a tener una relación con ella, cómo va a ser, si tengo posibilidades. Bueno, le voy a ir contando. Fulanita es compatible con usted y pienso que sí, que va a tener una relación y que esta relación se va a basar en... Le va contando un montón de cosas. Ahí ya empieza a tener como un sentido más interesante. Luego está estos sistemas oraculares y el pensamiento oriental del que proceden, y cuando digo oriental no me refiero a Oriente de ese lado del mundo, me refiero a las culturas antiguas, porque los mayas, los incas o los esquimales o cualquier cultura anterior a lo que llamamos civilización occidental tiene esta misma sabiduría. Entonces, se pregunta uno a veces al adivinar o al buscar un oráculo si algo será bueno o malo. Y el oráculo tiene la cualidad de nunca pronunciarse como bueno o malo, porque ¿qué es bueno y qué es malo? Entonces uno podría decir, bueno, es malo que me pasen cosas que no me gustan. ¿Malo para quién? Malo para usted, pero quizás bueno para su familia, o bueno para el grupo humano en el que usted está inserto, o bueno o malo ahora y bueno después. Quizá usted, no sé, va a sufrir una intervención quirúrgica, pero después se va a sanar y va a estar mucho mejor. O sea, duele primero y goza después. Eh, entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Entonces, normalmente tenemos unos patrones muy rígidos de qué es lo bueno y qué es lo malo, y no queremos que nadie nos saque de allí. Sin embargo, los medios oraculares nos empiezan a enseñar el arte de la ambigüedad. Ambigüedad. La física newtoniana, como usted sabe, la de las bolas de billar, decía que cuando pasa una cosa, y si esa cosa es blanca, y si es negra, y si es buena, y si es mala. Sin embargo, la física cuántica un poco ha retomado el pensamiento antiguo, sin quererlo, al empezar a darse cuenta que un fotón podía comportarse, o un electrón, como una onda y una partícula al mismo tiempo. La simultaneidad, ¿no? Alguien puede ser bueno y malo simultáneamente. ¿Cómo puede ser? O soy bueno o soy malo, dice una persona. Bueno, yo puedo ser bueno para mi familia y malo para mis empleados, por ejemplo, como jefe. O puede ser al revés, puedo ser bueno para mis empleados y un maldito con mi familia. O puedo ser bueno porque soy eficiente en mi trabajo y me consideran muy bueno en ello, y soy un desastre como padre de repente, familiarmente, y así. Entonces uno es simultáneamente una y otra cosa. Por ejemplo, así como la libélula. Veo que la libélula, o alguacil como se llama en Argentina, puede estar volando sin avanzar, ¿no? O el colibrí también puede estar como detenido en el aire, pero está moviéndose, no está quieto, está volando, pero no está avanzando, no se desplaza. Entonces está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces, un método adivinatorio siempre es como un juego, porque cuando nos tomamos en serio, justamente, 1 más 1 es 2 y 2 más 2 es 4 y punto. Pero cuando lo vemos como juego, los niños hacen ¿qué? Vamos a jugar a que yo soy el policía y vos sos el ladrón. Entonces hacemos de. Entonces, permitirse soltarse es permitir soltar el pensamiento lineal y entrar dentro de un mundo un poco más abierto, donde, como en todo juego, hay un poco de suerte y un poco de habilidad. Te juega, por ejemplo, el ajedrez y tiene que ser hábil, pero también tiene que tener suerte. La suerte implica cosas que usted no conoce. Por ejemplo, ¿qué es tener suerte? Tener suerte es tener un buen día, que usted esté agudo con sus sentidos, que el otro sepa, por ejemplo, ser torpe ese día y usted entonces aproveche esa ventaja.
que pasen cosas como que no sé, se golpea una puerta y eso distrajo a su oponente, lo desconcentró y usted pueda ganar. Entonces, ¿a qué le llamamos suerte? Bueno, le llamamos suerte a todo aquello que no podemos controlar. Lo que no podemos controlar es también llamado Dios en muchos casos, ¿no? O el destino, o la vida, o el universo, o lo que usted quiera. Entonces, en todo juego hay un poco de suerte. Si no hay eso que no se puede controlar ni prever, usted no juega. Si usted va a jugar un juego donde usted ya se trata de habilidad, pura habilidad, ¿no? No juega, porque usted se mide y sabe que el otro es más hábil que usted, y ya está, no va a jugar. Pero usted sabe, en el fondo, que al jugar al tenis, por ejemplo, siempre está la suerte de por medio. El otro se puede tropezar, eh, puede empezar a llover, puede hacer un poquito de calor y eso le afectó al oponente. El oponente puede en ese momento algo, no sé, alguien en la tribuna le hizo acordar a un trauma que tiene porque se peleó con no sé quién la semana pasada y eso le complica el juego y usted gana. Es decir, un montón de imponderables, de elementos que usted no puede ponderar, no puede anticipar. Eso es la suerte. Y eso es obviamente lo que nosotros hoy en día como occidentales modernos y civilizados, entre comillas, nos hemos olvidado de vivir. Hoy en día vivimos en un mundo de pura habilidad, de creer que nosotros somos los gestores de todo y que la suerte es un elemento que puede eliminarse. Eso creía la física newtoniana. Entonces la ciencia dura, que quiere medir las cosas, elimina la suerte, que es lo que llamamos la casualidad. Entonces dice la ciencia, bueno, vamos a medir la concentración salina de este componente, para lo cual vamos a eliminar todas las situaciones que puedan ocurrir, por ejemplo, una vibración por un camión que pasa, circunstancialmente, un estornudo de uno de los trabajadores de este laboratorio. Vamos a también minimizar el oxígeno del ambiente porque no queremos que perturbe tampoco la observación. Y entonces no solo hacen eso, sino que después hacen no un experimento, hacen 25 y luego sacan un promedio, porque dicen si en el número 3 justo, aunque controlamos todas las variables, pasó que una variable se mezcló y alteró, no va a ser igual que el número 6. Entonces vamos a hacer una especie de eso, de promedio, de suma de todo y división por la cantidad que sea, y ahí tenemos más o menos el ideal. Pero ese ideal no ocurre nunca en la vida. Como decía George Bernard Shaw, decía, la estadística es la ciencia aquella por la cual si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los dos tenemos uno. Es ridículo. Es práctico, obviamente es práctico, pero es ridículo. Entonces, la adivinación busca la suerte. Es justo lo contrario que la ciencia. La ciencia pretende minimizar la casualidad, minimizar la suerte, imposible, ¿no? Pero bueno, pretende hacerlo y pretende que lo hace, ¿no? Pretende y lo muestra como que sí, que son hechos, hechos reales, concretos e indiscutibles, ¿no? El agua hierve a 100 grados. Mentira, el agua no hierve a 100 grados. Hay infinidad de variables involucradas. El agua hierve a 100 grados bajo circunstancias muy controladas, ¿no? Y con esos promedios estadísticos que permiten que de 500 veces que uno hirvió agua, se saque una conclusión. Pero en la realidad, el agua hierve en distintos momentos, a veces casi en esos 100 grados, a veces un pelín después, según la presión del aire, según el recipiente, qué sé yo, que tenga, lo que fuera. Miles de variables. Entonces, la adivinación busca que haya y resalta la casualidad, la casualidad, la suerte, los imponderables, aquellas cosas que usted no controla y por eso busca en sus métodos de adivinación el caos. Busca generar patrones aleatorios, ¿no? Donde arroja cosas al suelo, no sé, quema tal cosa para que salga un humo así, derrite una vela para ver qué se produce. Es decir, todo lo que no sea ordenado, científico y mensurable. Vamos a escuchar una canción de Premo que nos canta Govindam Adipurusam Tamaham Bhajami, que es un mantra, a Govindam, a Krishna.
Y cuando regresemos vamos a ver algunas de las mancias que nos quedaban de ayer y seguir pensando acerca de este mecanismo de las mancias. Con la colaboración obviamente de Silvando Silva. Por supuesto, aquí estoy al pie del cañón, acá, ¿eh? Bueno, ya está. Gracias. Y de Luis Sangrini, ¿eh? Gracias.